Queridos hermanos, los saludo en la paz del Señor. Y bueno, como venimos estos días recordando cada acontecimiento de esta última semana de nuestro amado Salvador sobre la tierra, antes de entregar su vida allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, en el día de hoy, correspondiente al día jueves, queremos estar meditando en algunos acontecimientos de este día. Y por ello les invito a estar leyendo en el libro de San Juan, capítulo 19, verso 31 en adelante, donde la palabra de Dios dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados les abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y al que lo vio, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras de no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor, y meditando un poco en todo esto que decía y viendo lo que el apóstol Pablo más adelante resume en el mensaje del Evangelio de esta forma. Allí en 1 Corintios 15, 3 y 4, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Allí vemos que Pablo también le da trascendencia no solo a la muerte de Jesús, sino también a su sepultura y a la resurrección, porque sin estas no sería una obra completa, la obra redentora de Jesús. No debemos de olvidar que de la muerte de Jesús depende la esperanza de todos los pecadores redimidos. Allí en Marcos 15, capítulo 15, verso 42 al 47, también nos relata este hecho y destaca también que habían testigos de la muerte, como el centurión romano, algunos soldados, mujeres seguidoras de Jesús y aún José de Arimatea, quien es el que le da sepultura. Se da a entender también en estos pasajes la urgencia de la muerte y de la sepultura, ya que se aproximaba el día de reposo. Este día de reposo era de gran solemnidad porque en aquella oportunidad estaban celebrando la Pascua judía también. Así que es que los dirigentes judíos piden a Pilatos que se le quebrasen las piernas a los reos. Esta práctica de fracturar las piernas por medio de un garrote o martillo tenía como propósito acelerar la muerte, dado que así las piernas no tenían que soportar el peso del cuerpo y únicamente lo harían las manos, ejerciendo una tremenda presión sobre el pecho y así dificultando la respiración. Como nos indica el Evangelio de Juan, fueron quebradas las piernas de ambos ladrones a ambos lados de Jesús. Pero cuando llegaron
ante Jesús, había expirado antes y allí se da cumplimiento a la Escritura, ¿verdad? En cuanto dice que no serían quebrados sus huesos. Vemos en cada hecho relatado el cuidado de los mínimos detalles de nuestro Dios. Esto nos recuerda a cada uno de nosotros como sus hijos que Dios cuida de los mínimos detalles en cada circunstancia de nuestra vida, que Él está siempre presente y nada escapa a su voluntad. Ahora bien, ¿qué harían con esos cuerpos si nadie los pedía para darle sepultura? Serían arrojados a una fosa común. Allí aparece un personaje no nombrado hasta este momento, que es José de Arimatea. En este momento no era probable que alguno de los discípulos tuviera el valor de pedir el cuerpo para enterrarlo, ya que habían huido por temor de ser arrestados juntamente con sus maestros. Además, debía ser un sepulcro nuevo, porque la tradición judía dictaba que alguien que había muerto bajo la maldición de Dios debía ser enterrado fuera de la ciudad y que sus restos no se podían mezclar con los de los santos de Israel. Pero justo en este momento, cuando todo indicaba que Jesús se quedaría sin ser sepultado dignamente, y ante la sorpresa de todos aparece José de Arimatea, que con valentía y diligencia se hizo cargo de todo lo relacionado a la sepultura. Poco se habla de él, pero los 4 evangelios lo mencionan. Y mencionan este hecho, y de allí obtenemos la información, y entre ellas que era una persona noble, o sea, un rico, que pertenecía al concilio, o sea, al Sanedrín, y que era alguien con influencias, y esas influencias le servían para solicitar una audiencia con Pilato, por ejemplo, para que lo atendiera con prontitud y le concediera el hecho de poder enterrar dignamente a Jesús. Hecho importante, y también en segundo lugar, y más importante aún, disponía de un sepulcro nuevo, muy cerca del lugar en donde Jesús había sido crucificado. Una vez más, la mano poderosa de Dios cuidando cada detalle, para que su Hijo reciba digna sepultura y sobre todo para que no haya dudas en cuanto a la resurrección. Nos surgen dudas acerca de este José de Arimatea, ya que no le conocemos, pero, por ejemplo, si era miembro del Sanedrín, ¿por qué no había sido nombrado anteriormente, o no se mencionó que estuviera en contra de la decisión de crucificar a Jesús? Vemos algunas cosas más acerca de él según lo relatan los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas menciona que no había estado de acuerdo con la decisión del Sanedrín, pero suponemos que era un miembro más del Sanedrín, que no era un miembro con una influencia grande, sino que su influencia era limitada. Juan lo describe también como un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Sin embargo, la muerte de Cristo tuvo un impacto muy fuerte en este hombre, en su vida, ya que él fue el primer discípulo en identificarse públicamente con el crucificado. Quizás entendió que si quería librarse de cualquier implicación en la muerte de Cristo, había que distanciarse públicamente de la decisión del Sanedrín. Podemos ver también el poder de la cruz en todo esto, cuando vemos el cambio de actitud en él, cobrando valor, cuando anteriormente había tenido miedo, y el reconocimiento también del centurión al decir ciertamente este era hijo de Dios. Eso lo podemos ver en Marcos 27:54. Y la aparición pública del mismo Nicodemo, que si leemos en las Escrituras, en tiempo atrás había visitado a Jesús en la noche y ahora aparece públicamente a colaborar con José de Arimatea en la sepultura trayendo aloes y mirras. Que el Señor nos ayude a no esconder que somos cristianos en donde vayamos,
que no nos avergoncemos ni tengamos temor de contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, que podamos recordar cuál es la misión que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios, no solamente de cumplir con lo que Dios quiere para nuestras vidas, sino que también podamos no olvidar la gran comisión que Dios nos dejó, que es la de predicar su palabra. También se menciona en este día que los principales sacerdotes y fariseos van ante Pilato para pedir que se ponga guardia ante la tumba de Jesús, porque decían que los discípulos iban a robar el cuerpo para después decir que éste había resucitado. Esto lo encontramos en el pasaje de Mateo 27, del 63 al 65. Hermanos, no olvidemos, Dios cuida de nosotros. Está en los mínimos detalles y también debemos recordar que no debemos de tener temor y que tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado, que es la de compartir el Evangelio con cada criatura. Que el Señor les bendiga y espero que haya sido de bendición como lo ha sido para mi vida meditar en estos pasajes.